para traer, Señor, la exposición de tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, el Santo Espíritu tuyo, el que nos use, el que obre, Señor, y tú seas con los que vienen de camino, que haya más interés de los hermanos, Señor, de venir a la escuela dominical, Señor, a prepararse, porque son estudios bíblicos, Señor, para fortalecer su fe, Señor, para prepararles, Señor, para combatir doctrinas falsas, Señor, problemas de la carne, todo, Señor. Ten misericordia del pastor, de todos nosotros. Gracias, Señor, de nuevo por esta oportunidad, de privilegio de ser portavoces tuyos, ministros tuyos, Señor, maestros. Te lo agradecemos y pedimos, dándote gracias por todo en nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Carne y espíritu. Permítame compartir con ustedes Gálatas 5, del 16 al 25. Y dice aquí las obras de la carne y el fruto del espíritu. Hoy, dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu, imperativo. Cada vez que vemos, sobre todo al apóstol Pablo, sobre todo, no necesariamente de él, sino en la Biblia, Nuevo Testamento, un imperativo, por lo regular, por ahí mismo viene la manera de cumplir con ese imperativo. Aquí dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todo esto espiritismo y todo esto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, como esto es una clase, la escuela dominical, y como en este caso yo soy el maestro, pues vamos a hablar hoy acerca de doctrina, la doctrina de la Trinidad. Doctrina de la Trinidad en un sentido. Y vamos entonces pues a ver el idioma griego, las palabras que usa, que no porque sea griego, pero estaba hablando con Miguel en esta semana que estuve por allá un rato hablando con él, como no vino el domingo ese, y le dije, mira, yo cogí una clase en el seminario, se llama Trasfondo Bíblico, Biblical Background, Trasfondo Bíblico. Y entonces, ¿cómo el Señor, Dios, obró, ¿verdad? Con tres civilizaciones, tres naciones. Con Israel, por supuesto, después de Alejandro Magno, antes de Cristo, la nación de Israel se esparció por aquel mundo conocido. Eran banqueros, fabricantes de barcos, comerciantes, los judíos. Y donde quiera que había por lo menos 10 varones judíos,
ahí tenía que haber una sinagoga. Entonces, pues, la gente empezó a ver a esos judíos, el dueño de tal empresa, esto, lo otro, así como los sábados se reunían y hablaban de un solo Dios, Jehová, Yahvé, Jehová, lo que sea. Entonces, pues, les llamó la atención porque ellos eran politeístas, creían en diferentes dioses. Entonces, pues, el Dios de los judíos, el único Dios, el Dios. Y fueron, pues, de testimonio y la gente ahí conoció que ese pueblo tenía un solo Dios para ellos. Esa influencia, ¿verdad? En la diáspora, que es el nombre griego que ajustamos a nuestro idioma, una transliteración al castellano. Entonces, pues, la influencia griega, Alejandro Magno, ok, educado por Aristóteles, que era de allá, de donde era Alejandro, desde pequeñito, le inculcó en el adolescente Alejandro la idea de que los demás pueblos eran bárbaros y la cultura griega era superior, de hecho lo era. Y qué importante sería para la civilización llevar esa cultura griega a todos esos pueblos paganos, ¿verdad? La filosofía griega, todo eso. Así que le inculcó y eso fue lo que hizo. Fue el conquistador más grande, hasta la India conquistó Alejandro y llevó el griego a todos esos países y la noción de la filosofía, de Platón, que hablaba de un ser, no las cosas así, un ser que creaba las cosas, esa idea. También luego vinieron los romanos, la civilización griega cayó, vinieron los romanos, emergieron los romanos. Y entonces los romanos pues hicieron muchos puentes, oleoductos, viaductos, carreteras que todavía existen, la vía Apia, todavía existe. Y el concepto de la ley romana, que todavía en los códigos existe la ley, el habeas corpus, inclusive tiene un nombre en latín, habeas corpus, una persona es detenida en lugares donde haya existe la democracia y en 72 horas tiene que ser llevado ante un juez para ver por qué se le detiene. Y el juez determina, salga una multa o siga preso, lo que sea ahí, ¿verdad? Habeas corpus, eso es uno de los ejemplos, esa ley. Pablo era ciudadano romano y dicen que donde las entradas por ahí había grandes libros así, ¿verdad? Los ciudadanos romanos estaban ahí y usó esa particularidad, esa condición de ser ciudadano romano para inclusive apelo al César, y hay que pagarle los pasajes, llevarlo allá a César y te es lícito a un ciudadano romano darle, castigarlo, tremendo, me estaba temblando, todas esas cosas, ¿verdad? Como el Señor. Entonces con el griego, aparte de la filosofía, pues la particularidad del idioma griego, que es muy especial, es diferente a cualquier otro idioma. Si yo digo en español, me van a perdonar, o en inglés o en francés, el hombre escribió una carta ayer, hombre, sujeto, ¿ok? Lo puedo decir en inglés, the man wrote a letter yesterday, man, ¿ok? En francés, l'homme a écrit une lettre hier. Hombre es sujeto, ¿ok? Yo veo al hombre, complemento directo. Yo le escribo una carta al hombre, indirecto. Hombre, ven acá, imperativo. Esos 4 o 5 nombres, el brazo del hombre, esos 5 hombres que le he mencionado en griego se escriben diferente. Tiene una terminación diferente. Yo no puedo en griego una cosa que es caso nominativo, sujeto, decir, no, esto es complemento directo, indirecto, circunstancial, genitivo, los casos, que son las 8 maneras del significado de la palabra en la oración, ¿verdad? Que una vez es sujeto, otra vez el otro. Tiene esa, como el Nuevo Testamento iba a ser escrito en griego, ya había sido traducido el Antiguo Testamento, la versión de los Septuaginta, que 6 judíos de cada tribu tradujeron la Biblia de Génesis hasta Malaquías en griego. Cuando Cristo nació ya eso existía.
y son 72. Si tú multiplicas 6 por 12 son 72, pero se dice la versión de los 70, Septuaginta. Pero el Nuevo Testamento en griego, ese idioma que impide que uno diga, no, esto es tal cosa, no, esto es tal cosa, no, ahí está ajustado, ningún otro idioma tiene eso, no, esto es tal cosa. Como era la teología y como es las cosas del Señor, pues debe haber un mínimo de oportunidad de equivocación o de confundir una cosa con la otra, porque es la palabra de Dios. No puedo decir, yo creo que esto es así. No, usó en ese sentido. Bueno, evangelio sería la traducción, ¿cómo se llama? Fonética del original griego. Evangelio, y de ahí viene evangelio, que es una transliteración al español en este caso, porque en inglés es gospel, ¿ok? Sin embargo, en español, pues nosotros venimos un poco del latín, y entonces, ¿qué quiere decir evangelio o evangelio que nosotros conocemos hoy día? Bueno, pues literalmente son dos palabras, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ok? ¿Y cuál es la buena noticia? Por ejemplo, a un rey que le nació un hijo, el descendiente, el heredero. Entonces está muy contento con que haya nacido un heredero. Entonces pues viene un heraldo, una trompeta a los pueblos, va a dar y toca la trompeta y la gente escucha la trompeta esa y sale de sus casas y se congrega en un lugar céntrico, la plaza o algo por ahí. ¿Para qué se congregan? Salen de la casa para escuchar una noticia, en este caso que es buena. Fíjense esa idea, ¿eh? Salir para reunirse, para escuchar. ¿Qué cosa? Entonces, las buenas nuevas. Le ha nacido un heredero al rey y por 3 meses no van a pagar impuestos y alégrense y fiesta y todo el mundo contento, ¿verdad? Nació un heredero, no va a pagar impuestos por 3 meses. Una buena noticia. Esa es la idea del evangelio. Entonces, tenemos que ese grupo que sale, dejan sus hogares para reunirse en otro lugar público, en la eclesía. Eclesía, la palabra con EX, ustedes saben que es hacia afuera, exterior, lo sea, ¿verdad? Entonces, exclesía, o eclesía, y ahí viene iglesia, iglesia. ¿Qué cosa es? Nosotros hemos dejado nuestros hogares para reunirnos aquí. ¿Con qué propósito? De escuchar un mensaje, escuchar un estudio, escuchar la palabra del Señor o una exhortación. ¿Está viendo? Eclesía. Bueno, bien. Entonces, una vez aquí, a las 10:30, cuando nos terminemos, quedamos allí, conversamos y nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, lo que sea, pues es la coinonía. ¿Qué cosa es la coinonía? Bueno, pues la comunión, ¿verdad? Juntos en armonía, compañerismo, formar parte de un grupo íntimo. Fíjense esas 3 palabritas así, el significado hermoso y profundo y teológico que tienen. Bueno, en el saludo final de 2 de Corintios 13:14, el apóstol San Pablo se despide usando lo que se conoce en términos bíblicos como la bendición de la Trinidad. La bendición de la Trinidad. Y dice Pablo, la gracia. Allá tuve 7 años de pastor en Barcelona y entonces me acostumbré allá a intentar hablar como español. La gracia, decía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dice bien, la gracia, el amor, la comunión. Aquí, 3 cosas. El Señor dijo, y por todo el mundo, predicate el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres cosas. Le dice el mismo Señor. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una espina muy dura para los llamados testigos de Jehová, que no la aceptan, y la ridiculizan. Ustedes tienen tres dioses, tres cabezas, así ridiculizar. Entonces, como el pastor siempre se queja de que el pueblo cristiano no conoce la Biblia, no se interesa por leer la Biblia o lo que sea, viene cualquiera con todo viento de doctrina y coge y hasta lo saca de la doctrina correcta y los lleva a estos grupos con estas doctrinas falsas. Así que es una espina dura para ellos. Tres personas en una misma naturaleza. La Biblia en ningún momento menciona la palabra Trinidad. Ahora, la doctrina de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad sí viene en varios pasajes. Por ejemplo, dice, hagamos, dice el Señor, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué cosa es eso de hagamos? Es un imperativo plural. No dice así, haga yo al hombre, no, hagamos. Y va el Señor Dios a compartir con el arcángel Miguel o Gabriel, también eso de hagamos. No, hagamos. Entonces ahí está, y en otros pasajes también menciona también pues el plural también, a nuestra imagen y naturaleza. Así que tenemos eso. Por ejemplo, tres personas en una misma naturaleza. Vamos a ver el ejemplo del agua. La fórmula química es H2O. Es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es la fórmula química. En estado normal es líquida. Si hierve es gas. Y si se congela es hielo. Pero los tres estados químicamente es el mismo, H2O. Para poner aire acondicionado aquí, por ejemplo, aquí en este local, tenemos que ver la capacidad cúbica del espacio. Multiplicamos el largo, el ancho y el alto. Y entonces ahí tenemos la capacidad cúbica para el tipo de equipo que requeriría este local. Tres cosas nos dan una, el espacio cúbico. En la Biblia encontramos más de 50 pasajes que dicen que Dios es uno. No hay tres dioses, sino uno en esencia, naturaleza, que se manifiesta de tres maneras diferentes. Y cada uno de ellos tiene su esfera de actividad, de ministerio. Con la mención del ministerio de cada uno de ellos, el apóstol Pablo les recuerda a aquella iglesia problemática de los Corintios, lo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo habían hecho y continuaban haciendo en la vida de cada uno de ellos y colectivamente. Cada uno y colectivamente como iglesia. Vamos a ver la primera de querigma. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia, y la palabra griega es querigma. Viene 158 veces en el Nuevo Testamento este vocablo, querigma. Frecuentemente oímos la siguiente expresión: fulano de tal o fulana de tal es carismático, es carismática. ¿Qué quieren decir? Es el conjunto de cualidades que alguien o algo posee y resulta atractivo y agradable. Elegancia, armonía, desenvoltura de los movimientos de un animal o una persona. Se camina con gracia, se manifiesta con gracia. ¿Verdad? Habilidad natural para hacer bien una cosa. Ese artista tiene gracia, ese pintor tiene un toque, tiene gracia. Pero la etimología de la palabra griega, etimología es el origen de la palabra, de dónde viene, lo que significa y todo eso ahí.
Por ejemplo, la palabra utopía. ¿Cuál es la etimología de utopía? Bueno, en griego es no. Utopía es topo, es terreno. Es decir, un lugar que no existe. Es una utopía, un lugar que no existe ese lugar, ¿verdad? Así que, entonces, la etimología de carisma es griega. Caris, traducimos por gracia, 158 veces se lo dije. ¿Qué significado bíblico tiene? En 2 o 3 ocasiones se le traduce como donativo, un favor, pero más de 150 veces viene como gracia. Pero querigma es un don, una dádiva. Entonces es algo que se da inmerecidamente. La gracia del Señor Jesucristo, el don, la acción de Cristo hacia nosotros inmerecidamente que nos la da. Pero lo trágico de este caris es que Jesús hizo un cambio, un trueque, se dio por nosotros, dio su vida por nosotros, se entregó voluntariamente por usted y por mí. Esta entrega fue voluntaria, motivada ¿por qué? Por amor. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo dijo, por eso me ama el Padre, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Es una muerte vicaria. ¿Qué es un vicario o una vicaria? Alguien que ayuda a otro, que tiene el poder o asume facultades de otra persona, reemplaza a alguien. Conllevó un sacrificio de su propia vida, en una muerte terrible. Uno se da un pinchazo y le duele. Imagínense desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde colgado, atravesados manos y pies, con una buena dosis de latigazos primero, de una corona de espinas, y tiene sed como humano y le dan a beber hiel. La idea es esta: un grupo de vacas y toros están ahí en el matadero, los van a sacrificar, van a matar, convertirlo en carne, filete, lomo, de lo que sea. Entonces viene alguien, tipo rico o millonario, rico. ¿Cuántas vacas tienes ahí? ¿Cuántas reses? Tengo 15. Y bueno, ¿cuánto la vas a vender? Bueno, tanto, mira, okay, te voy a tomar tanto. Es más, aquí me las llevo. Así, ok, no tengo que matar, y ya la ganancia, aquí está. Entonces este individuo compra esas reses, las lleva para su finca y las suelta. Y ahí pues ya no las van a morir. Entonces este individuo compró y las liberó. Puso un precio, pagó, hizo un rescate por estos animales, ¿verdad? La suelta, que sean libres, felices, procreándose sin el futuro de muerte que tenían. El toro con su vaquita, teniendo terneritos, la vaquita con su toro, criando sus becerritos. Pero aquí no hubo dinero, aunque Judas lo vendió. Judas mismo se ofreció, Jesús mismo se ofreció, el vicario divino, el que asumió nuestra responsabilidad, nuestra personalidad, nuestra carga, nuestros pecados, lo que sea en sustitución, que nos permite ser adoptados como hijos de Dios. Adoptados. Después al final voy a hablar algo de esto de la adopción. El segundo elemento que vemos aquí de la oración pastoral es la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, ágape. Ágape como nombre o sustantivo, porque como verbo agapao es otra cosa. Agapao un verbo, pero como nombre viene 118 veces. 118 veces en el Nuevo Testamento, ágape. En su carta a los Efesios, Pablo les dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ágape, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 al 5. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el versículo más famoso, importante. Alguien dijo que si toda la Biblia se perdiera y nada más que apareciera por algún lugar este versículo, eso sería suficiente para nosotros ser salvos. Nos habla del amor de Dios y nuestra responsabilidad también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, permítanme. Hay alguna gente por ahí que dice, para que todo aquel que en él crea. Pero eso no es lo que dice aquí. Y le rompe todo el sentido teológico. Dice, si fuera así, para que todo aquel que en él crea. Sí, en cierto sentido, todo el que en él crea, pero para todo aquel que en él cree ahora mismo. Esto no es una cuestión gramatical. Crea es perdonándome. Yo soy maestro de idioma. Crea es presente del subjuntivo. El modo subjuntivo indica la acción fuera, ¿verdad? Un deseo. Yo quiero que tú vayas conmigo, ¿no es? Quiero presente, un verbo de voluntad, que tú vayas. Eso es presente del subjuntivo. Expresa, ¿cómo se llama? Sigue algo de deseo. Aquí es. No es que para todo aquel que en él crea, no, todo aquel que en él cree, presente del modo indicativo, ahora mismo. Entonces sí viene un subjuntivo. No se pierda, que es una acción futura, una acción futura. El subjuntivo es una acción futura. Todo aquel que no cree ahora, pues se perderá. Todo aquel que cree ahora y la acepta, no se pierda, no se pierda. ¿Ok? Sino que tenga también vida eterna. En el Nuevo Testamento viene la palabra amor, ágape, repito, 118 veces. Y como verbo viene 143 veces agapao, de amar. 117 viene traducido como amor. En Romanos 5:5 Pablo dice, porque el amor ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquí está viendo el ministerio del Espíritu Santo. Una acción, ¿quién la hace? ¿Quién la ejecuta? El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor, amor ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jeremías 31:3 dice así, el Señor a Israel, con amor tierno, ágape, te he amado. Y Oseas, profeta menor, Oseas 11:4 dice lo siguiente, con cuerdas humanas de amor, ágape, los atraje con cuerdas de amor y fue para ellos como los que alzan el yugo y puse delante de ellos la comida. En el griego hay 4 palabras, términos para amor. 3 vienen en la Biblia, 1 no. Está el amor ágape, lo voy a explicar ahora. El amor filo, dice ese filarmónica, ¿verdad? Filo comunista, que es amor a esto, a lo otro, ¿verdad? Y el amor ágape es un amor que brota. No necesita reciprocidad. Yo amo a Miriam, ¿por qué? Porque Miriam me ama a mí. Entonces, pues está condicionado. La amo a ella porque ella me ama a mí también. Pero el amor de Dios, no importa que lo odien, lo sea, sigue brotando, sigue brotando. Esa es la gran diferencia. No es una cuestión de juegos de palabras. No, un significado bien profundo. Por eso le decía que el griego es muy particular. No nos da oportunidad de confundir una cosa con la otra. Este amor ágape, pues, es diferente por completo al amor. Y está el otro amor erótico, ¿verdad? El amor a la mujer, la parte erótica. Así que tenemos que el amor del Padre es uno perdonador, ese ágape, restaurador, como el Padre del Hijo pródigo,
que le devolvió la dignidad perdida por su necedad, irresponsabilidad e ingratitud. Dame la parte de la herencia que me corresponde. La tercera parte, la otra era para el hijo mayor, las dos terceras. Entonces, banquete, entonces le hizo un banquete al hijo que había regresado, un anillo que podía pues usarlo, ropa, calzado decente y un hogar celestial, que el padre, por supuesto, el padre en esta parábola pues representa a Dios, el Padre que nos recibe. ¿Por qué volvió este joven necio al seno del Padre? Porque él conocía el tipo de amor ágape del Padre. Volveré a mi Padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el Padre salió corriendo, perdió su dignidad, lo abrazó, ¿verdad? Y lo restauró. Porque él conocía bien a su Padre. La tercera palabra, aspecto de la Trinidad, el compañerismo del Espíritu Santo, la coinonía que viene 20 veces en el Nuevo Testamento, la palabra coinonía. 20 veces, y no tan solo se traduce como compañerismo o comunión, sino también como ofrenda. Por ejemplo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Ahí viene en la Biblia traducida, en el original viene una coinonía. Para los pobres que hay entre los santos que hay en Jerusalén, Romanos 15, 26. Y en 2 Corintios 8:4 tenemos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, de este servicio, de esta coinonía, ¿verdad? Una traducción más literal sería esta, pidiéndonos la gracia y la comunión en el ministerio, ¿verdad? Caris, gracia, la coinonía, ¿verdad? Aquí la comunión, el compartir y la diaconía. Diácono, saben que servir, lo que sirven en la mesa, uno que sirve la comida en aquella época, los apóstoles, es decir, servicio. Ahora, el Espíritu Santo nos ha capacitado con las herramientas para tener una relación correcta basada en el amor, ágape, y la gracia, caris, con el fruto del Espíritu, la coinonía. Tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. No hay motivo para continuar viviendo aquella pasada manera de vivir en la carne. Ese pasaje que les leí a ustedes, que viene del fruto de la carne, esto, lo otro. Yo llegué a Miami, ustedes saben, yo lo he dicho aquí, yo estuve 7 años preso, plantado, desde el 4 de mayo del 62 hasta el 3 de mayo del 69, estuve en 5 cárceles y estuve 1 año y medio en Cuba. Me mandaron el pasaje por España, $380, pero me llegó cuando habían suspendido hasta nueva presentación, que ustedes saben en Cuba lo que eso significa. Y entonces me invitaron, uno que había estado preso conmigo, a escaparme por la base naval de Guantánamo. Dice, vete a practicar ahí a la bahía, a la playa, consíguete un par de patas de rana y un salvavidas y vas a salir a finales de mes, que no hay luna. Y el 27 de diciembre del 70, 2 muchachos de 16 años de Santiago de Cuba y yo nos metimos a las 8 de la noche, que empieza la marea baja, ¿verdad? Ahí, y estuvimos 4 horas nadando. Una lancha patrullera de Caimanera salió tirando luces de Bengala y de Boquerón, el otro pueblo, 13 luces de Bengala y la corriente, le toqué la aleta a un tiburón y seguimos, llamamos un callo. Al día siguiente pues nos vieron, nos recogieron, nos tuvieron 2 semanas allá y amanecer 11 de enero del 71 llegamos a Miami. Y yo el primer domingo visité una iglesia, el otro domingo otra iglesia y me puse a leer aquí la Biblia ahí y leí ese pasaje. Porque el fruto de aquí es la carne, esto y cerré la Biblia.
cerré la vida y algunas de esas cosas lo estoy haciendo. Era como candela. ¿Sí? La carne, esto, celo, envidia, esto, montón, fornicación, montón de cosas. Y no pude seguir leyendo la Biblia. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues hasta que pasé al frente, etcétera, el Señor me bendijo grandemente, grandemente, grandemente. Y entonces, pues puedo leer la Biblia. No soy perfecto y nada de eso, pero no es lo mismo la condición que yo tenía. Así que tenemos que eso, el Espíritu Santo nos ha capacitado con las herramientas para tener una relación correcta basada en el amor, la gracia, el fruto del Espíritu. Tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. No hay motivo para continuar viviendo aquella pasada manera de vivir en la carne. Hay un abismo profundo entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es lo que llamamos testimonio cristiano, una nueva conducta, una nueva persona, un nuevo proceder, una relación diferente, ¿verdad? Hay un borracho que se convirtió, en historia verídica, se convirtió al evangelio y entonces cambió su vida y entonces alguien que tenía un comercio lo contrató al ver que iba a la iglesia y había cambiado, lo contrató para delivery. Mira, lleva estas cosas allá a tal sitio, ahí. Y entonces entró allá con las cosas ahí y estaban otros antiguos amigotes. Fulano, está acá, toma ahí. No, ya, yo no tomo. ¿Qué pasa? Si eso anda con nosotros, toma ahí. No, toma. Y le insistieron y se enojaron y le echaron en la cara el licor. Y el otro era un tipo peligroso antes. Y se sacó el pañuelo. Acá les he dicho que yo cambié. Yo no tomo, yo soy diferente. Y salió. Y es verdad que es diferente porque en otra época no hubiera matado a ese individuo. Eso es la nueva naturaleza. Bueno, Cristo nos redimió, nos compró con su sangre, hizo posible que fuéramos rescatados y nos dio el derecho de ser sus hijos. Muchos de nosotros hemos nacido en países del tercer mundo, con economías limitadas, pobres, con políticos ladrones. Aquí también los hay, con la salvedad de que aquí por lo menos la prensa los denuncia y algunos van a la cárcel. Nixon tuvo que renunciar. Los países nuestros, pocos van a la cárcel, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las personas del mundo entero, reyes, príncipes, millonarios, dictadores, presidentes, artistas famosos, esos están o van para ese lugar terrible llamado infierno. Pero los hijos de Dios tenemos otro destino, hemos sido rescatados, hemos sido transformados, pertenecemos a una familia. Para concluir, allá en Perú, en Chile, donde estuvimos 4 años en Chile de misioneros y 11 años en Perú. Varios misioneros adoptaron niños. Óigame, y allá les dicen cholo, morenito, indiecito, esos gringos rubios y verdes y azul, blanquitos, el otro ahí, con los morenitos ahí desde pequeño, varios. Esos niños lo llevaron al consulado, tanto en Santiago como en Lima. Los inscribieron, adoptados. Ahí, ahora ya no es mamá, ni ya no es esto, ahora es el otro, los ahí. Después fueron a estudiar a la mejor escuela de Perú, Roosevelt, pagado por la misión. Después vinieron a estudiar acá a Estados Unidos. Y esos muchachitos con un destino que nacieron para ser pobres y letrados, etcétera, ahí, pues fueron rescatados. Y los conozco, muchachos, se quedaron con mis hijos. Asimismo el Señor, nosotros nos rescató el Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tus bondades, tu sacrificio. Bendice el resto del servicio. En nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. El Señor le bendiga, mis queridos hermanos.